¿Alguna vez has sentido que hay verdades que no pueden decirse en público, no porque sean falsas, sino porque el mundo no está preparado para escucharlas? Jesús y María Magdalena se apartaban de los demás en secreto, no por pecado, no por escándalo, sino por algo mucho más inquietante. En Betania ocurrió algo que nunca fue explicado del todo. Un vínculo que no encajaba en dogmas, conversaciones que no podían existir a la luz del día, una comprensión que solo nace entre quienes ven demasiado. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué a veces lo sagrado sucede en silencio, y qué revela eso sobre tu propia soledad espiritual. Porque hay un secreto, y solo se comprende cuando el ruido se apaga. Escribe en los comentarios: estoy listo para ver. Antes de que fueran símbolos tallados en piedra, antes de que sus nombres fueran cargados con 2000 años de doctrina y especulación, Jesús y María Magdalena eran dos personas que simplemente no encajaban en el mundo que los rodeaba. Betania no era un lugar santo. No había templos majestuosos ni multitudes esperando milagros. Era un pueblo pequeño, discreto, casi olvidado en las colinas de Judea. A menos de 3 kilómetros de Jerusalén, pero a un mundo de distancia de su bullicio religioso y sus expectativas sofocantes. Y precisamente por eso era perfecto. Los evangelios mencionan Betania de pasada, como si fuera solo un detalle geográfico sin importancia. Pero hay algo revelador en la frecuencia con la que Jesús regresaba allí. No iba a predicar. No iba a sanar enfermos frente a las multitudes. Iba a descansar en la casa de Marta, María y Lázaro. Iba a un lugar donde podía quitarse el peso de ser el Mesías esperado, aunque fuera por unas horas. Las tradiciones místicas que no llegaron a los textos oficiales hablan de algo más profundo. Dicen que allí, cuando todos dormían y el pueblo se sumergía en el silencio nocturno, no había multitudes que exigieran señales del cielo. No había discípulos interpretando cada palabra buscando significados ocultos. No había miradas que juzgaran cada gesto, cada expresión, cada momento de duda. Solo existía la posibilidad de ser humanos sin tener que dar explicaciones. María Magdalena aparece en esos relatos de una forma completamente distinta a como la retrataron después. No era la pecadora arrepentida que el dogma construyó. No era la mujer salvada que seguía agradecida a su Salvador. Era alguien con una comprensión propia de la realidad, alguien que había visto más allá del velo de lo ordinario y había pagado el precio de esa visión con el rechazo social. Ella no seguía a Jesús como los demás discípulos. No buscaba respuestas fáciles ni consuelo espiritual superficial. Y Jesús, por su parte, no hablaba con ella como maestro hablando con discípulo. No había esa jerarquía vertical que mantenía con los 12. Había algo horizontal entre ellos. Un reconocimiento mutuo de quienes cargan con visiones que nadie más parece capaz de sostener. Los textos gnósticos que sobrevivieron al fuego y la censura sugieren que en Betania ocurrían enseñanzas que no podían compartirse con el resto. No porque fueran secretos codificados o conocimientos prohibidos, sino porque solo podían ser comprendidos por quienes habían experimentado cierto tipo de soledad espiritual. La soledad de ver lo que otros no ven. La soledad de saber lo que otros no están listos para saber. La soledad de vivir en un mundo que te exige que finjas normalidad cuando por dentro todo se siente diferente. Ese era el origen oculto del secreto. No un romance clandestino. No una conspiración mística. Simplemente un espacio donde dos almas podían bajar el peso de sus visiones y permitirse ser vulnerables sin tener que representar ningún papel predefinido. En un mundo donde todos esperaban que Jesús fuera divino sin fisuras, Betania era el único lugar donde podía admitir que también era humano. Y en un mundo donde todos definían a María por su pasado o por su género, Betania era el único lugar donde podía ser vista por lo que realmente era. Una vidente, una iniciada, alguien que comprendía dimensiones de la realidad que incluso los discípulos más cercanos apenas rozaban. Eso es lo que la historia borró. No los hechos externos, sino el significado interno. Porque reconocer esa humanidad compartida
habría destruido la estructura de poder que se construyó después. Era más conveniente convertir a Jesús en una figura inalcanzable y a María en una nota al pie, que admitir que ambos necesitaban ese refugio de autenticidad para no quebrarse bajo el peso de lo que veían. Comenta: el silencio también enseña. Hay un tipo de agotamiento que no aparece en ningún texto médico. No es el cansancio del cuerpo después de un día largo. No es la fatiga mental de pensar demasiado. Es algo más profundo y más difícil de nombrar. Es el agotamiento del alma que ocurre cuando vives constantemente traduciendo tu experiencia interna a un lenguaje que otros puedan tolerar. Cuando cada conversación requiere que omitas la mitad de lo que realmente percibes porque sabes que si lo dices completo, verás esa mirada en los ojos del otro. Esa mirada que dice: has ido demasiado lejos, regresa a lo que todos podemos entender. Jesús cargaba con la visión de un reino que nadie a su alrededor parecía capaz de ver. Hablaba de un mundo transformado, de una conciencia expandida, de una relación directa con lo divino que no requería intermediarios ni templos. Y la respuesta que recibía era resistencia. Los fariseos lo atacaban, los romanos lo vigilaban, incluso sus propios discípulos malinterpretaban constantemente sus palabras, buscando poder político donde él hablaba de transformación interna. María Magdalena cargaba con algo igualmente pesado, pero de naturaleza diferente. Llevaba el peso de ser definida perpetuamente por la mirada masculina de su época. No importaba su nivel de comprensión espiritual. No importaba su capacidad de visión mística. Para el mundo que la rodeaba, era una mujer, y eso automáticamente la colocaba en una categoría inferior, limitada, sospechosa. Los evangelios gnósticos revelan algo fascinante. Pedro y otros discípulos sentían celos de la relación que Jesús tenía con María. No celos románticos, sino algo más inquietante para ellos. Celos de que Jesús compartiera con ella enseñanzas que no compartía con ellos. Celos de que ella comprendiera cosas que ellos no podían comprender. Y su respuesta a ese desafío no fue humildad ni curiosidad, sino rechazo y eventual supresión de su voz. Cuando dos almas viven así, rodeadas de gente pero profundamente solas en su comprensión, algo ocurre por dentro que es difícil de articular para quienes no lo han experimentado. No es depresión clínica, aunque puede manifestarse con síntomas similares. No es debilidad de carácter, aunque el mundo a menudo lo interpreta así. Es el agotamiento existencial de vivir sin poder ser completamente honesto sobre lo que ves, lo que sabes, lo que experimentas en dimensiones que otros ni siquiera reconocen como reales. Imagina por un momento lo que significaba para Jesús estar constantemente rodeado de expectativas imposibles. Unos querían que fuera un líder militar que expulsara a los romanos. Otros querían que fuera un reformador religioso que purificara el judaísmo. Otros esperaban milagros constantes, señales del cielo, pruebas irrefutables de su autoridad divina. Y en medio de todo eso, él simplemente intentaba comunicar algo que las palabras apenas podían contener. Intentaba señalar hacia una dimensión de existencia que la mayoría no podía percibir. Y el precio de esa visión era la incomprensión constante, incluso de quienes afirmaban seguirlo. Para María, la situación era aún más compleja. No solo cargaba con su propia visión mística, sino con el peso adicional de que esa visión fuera automáticamente deslegitimada por venir de una mujer. En una cultura donde el testimonio femenino no tenía validez legal, donde las mujeres eran excluidas del estudio profundo de las Escrituras, donde su voz en asuntos espirituales era considerada irrelevante, ella sabía que cualquier cosa que dijera sería filtrada primero a través del prejuicio de género. Por eso se apartaban, no por romance secreto, aunque siglos de especulación han querido reducirlo a eso. Se apartaban porque en público no había espacio para la verdad completa de lo que experimentaban, porque algunas preguntas que surgían en sus almas no cabían en los marcos de los templos, porque algunos dolores de la conciencia expandida no admiten testigos que los interpreten según sus propios marcos limitados. En Betania, lejos de Jerusalén pero lo suficientemente cerca para regresar cuando fuera necesario,
Podían tener conversaciones que no tenían que ser traducidas. Podían hacer preguntas que no tenían respuestas fáciles. Podían admitir dudas sin ser juzgados como faltos de fe. Podían ser humanos completos, con toda su complejidad, sin tener que editar su experiencia interna para hacerla digerible para otros. Eso es lo que la historia oficial nunca pudo procesar. La idea de que incluso el Cristo necesitaba un espacio de humanidad compartida. La idea de que la iniciación espiritual profunda no te hace invulnerable al dolor, sino que a menudo te hace más sensible a dimensiones del sufrimiento que otros ni siquiera perciben. Escribe: no estoy solo en esto. La versión fácil, la que se ha vendido en novelas y documentales sensacionalistas, es que Jesús y María Magdalena tenían un amor prohibido, un romance secreto que la Iglesia ocultó para mantener el control. Esa narrativa es atractiva porque es simple, dramática, fácil de consumir. Pero la verdadera revelación es mucho más incómoda que cualquier romance clandestino. Y es esta: Jesús necesitaba a alguien que no lo idealizara. María necesitaba a alguien que no intentara salvarla. Eso rompe muchas creencias fundamentales sobre la naturaleza de lo sagrado. Nos enseñaron que lo divino es autosuficiente, que el maestro iluminado no necesita nada ni a nadie, que la consciencia despierta existe en un estado de plenitud absoluta, donde la compañía humana es irrelevante, que si realmente estás conectado con la fuente, no experimentas soledad, ni duda, ni el anhelo de ser comprendido por otro ser humano. Pero esa enseñanza, por más elevada que suene, es profundamente deshonesta con la realidad de la experiencia humana, incluso de la experiencia humana en estados expandidos de consciencia. La verdad es que la consciencia profunda necesita ser compartida para no quebrarse bajo su propio peso. Cuando ves demasiado, cuando comprendes demasiado, cuando tu percepción se expande más allá de lo que la mayoría puede sostener, necesitas testigos que puedan sostener esa visión contigo. No para validarla, no para confirmarla, sino simplemente para reconocer que existe. Los textos gnósticos que sobrevivieron contienen fragmentos de esta dinámica. En el Evangelio de María, después de la crucifixión, los discípulos están aterrorizados y paralizados. María es quien los fortalece, quien les recuerda las enseñanzas, quien sostiene la transmisión cuando ellos están a punto de dispersarse. Pero hay algo más profundo en ese texto. Cuando María comparte las enseñanzas privadas que Jesús le dio, Pedro reacciona con hostilidad. Le pregunta si realmente Jesús habló con ella en privado, como si eso fuera imposible. Andrés la acusa directamente de estar inventando cosas. ¿Por qué esa reacción tan defensiva? Porque la posibilidad de que Jesús tuviera con María una relación de igual a igual, de maestro a iniciada del mismo nivel, destruía completamente la jerarquía que ellos habían asumido como natural. Ellos se veían como los discípulos escogidos, los únicos dignos de las enseñanzas profundas. La idea de que una mujer, alguien que según su cultura era ontológicamente inferior, pudiera tener acceso a enseñanzas que ellos no tenían, era intolerable. Pero ahí está precisamente la revelación incómoda. Jesús no eligió a María como confidente a pesar de que fuera mujer. La eligió precisamente porque ella no venía con el bagaje de expectativas mesiánicas que los hombres de su cultura cargaban. Ella no esperaba que él liderara una rebelión militar. No esperaba que restaurara el reino de David. No esperaba milagros constantes ni demostraciones de poder. Ella simplemente veía. Y al ver, comprendía lo que él intentaba comunicar en un nivel que trascendía las limitaciones del lenguaje cultural disponible. Del mismo modo, María no necesitaba que Jesús la salvara. Esa es otra distorsión que la tradición impuso. La narrativa oficial la convirtió en la prostituta redimida, la pecadora que encontró salvación a los pies del Maestro. Pero los textos más antiguos cuentan una historia diferente. María ya era una iniciada cuando conoció a Jesús. Ya había recorrido caminos de consciencia que la mayoría ni siquiera sabía que existían. Ya había pagado el precio social de esa visión con rechazo y marginación. No buscaba salvación externa. Buscaba reconocimiento,
en el sentido más profundo de la palabra, alguien que pudiera reconocer lo que ella ya era, sin necesidad de explicaciones. Por eso esas conversaciones en Betania no podían ser públicas. Porque los demás, incluso los discípulos más devotos, no habrían entendido que ver demasiado también duele. No habrían comprendido que la expansión de conciencia no es un estado de éxtasis perpetuo, sino a menudo un peso existencial que requiere ser compartido para no aplastar al individuo. Hay un pasaje en el Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico, que dice algo extraordinario. Dice que Jesús amaba a María más que a todos los discípulos, y que solía besarla en la boca. Los discípulos le preguntaban por qué la amaba más que a ellos. Y la respuesta que el texto sugiere no es romántica en el sentido convencional. Es que ella podía recibir lo que él tenía para transmitir. Los demás escuchaban sus palabras y las interpretaban según sus marcos preconcebidos. María las escuchaba y las comprendía en el nivel desde el cual eran pronunciadas. Eso es lo que la institución religiosa nunca pudo procesar. Porque admitir esa igualdad espiritual entre Jesús y María habría demolido las estructuras de poder que se construyeron en su nombre. Era necesario convertirlo a él en inaccesible y a ella en insignificante, para que la jerarquía eclesiástica pudiera sostenerse. Pero la verdad permanece en los fragmentos que sobrevivieron. La verdad de que la iluminación no te hace menos humano, de que la visión profunda no elimina la necesidad de compañía, de que incluso quienes ven dimensiones que otros no pueden ver, siguen necesitando ser vistos ellos mismos, en toda su complejidad, por al menos un otro que pueda sostener esa visión sin reducirla. Comenta. La verdad no siempre grita. Cuando pensamos en rituales sagrados, imaginamos ceremonias elaboradas, incienso quemándose, cánticos en lenguas antiguas, gestos precisos repetidos exactamente como fueron transmitidos a través de generaciones. Imaginamos templos, altares, objetos consagrados, vestimentas específicas. Pero el ritual más sagrado que ocurría en Betania no tenía nada de eso. Era tan simple que parece casi trivial describirlo. Y precisamente por eso era profundo. Sentarse en silencio bajo el cielo nocturno. Hablar sin máscaras cuando las palabras surgían. No corregir al otro cuando expresaba dudas. No intentar salvar al otro de su dolor. No juzgar las preguntas que no tenían respuestas fáciles. Simplemente respirar el mismo aire y permitir que el miedo, la confusión, la soledad existencial que ambos cargaban pudiera existir sin ser inmediatamente expulsada o resuelta. Ese era el acto sagrado. Ser visto sin disfraces, ser conocido en la totalidad de tu humanidad, no solo en la parte iluminada que presentas al mundo. Las tradiciones místicas de Oriente tienen un concepto para esto. Lo llaman satsang, la compañía de la verdad. No se refiere a estar con alguien que te diga verdades elevadas. Se refiere a estar en presencia de alguien con quien puedes ser verdadero, sin editar tu experiencia interna para hacerla aceptable. En el budismo tibetano existe algo similar llamado Kalyanamitra, el amigo espiritual noble. No es un gurú que te da enseñanzas desde arriba. Es alguien que camina contigo en el sendero, alguien que ha visto suficiente de su propia oscuridad para no sentirse amenazado por la tuya. Esto es lo que Jesús y María compartían en Betania. No era una relación de maestro superior y discípula inferior. Era un encuentro entre dos seres que habían visto demasiado para poder seguir fingiendo normalidad, y que encontraban en la presencia del otro un espacio donde podían soltar esa carga por un momento. Imagina ese espacio ahora, no en términos abstractos o históricos, sino como una posibilidad viva en tu propia experiencia. Un lugar donde no tienes que demostrar tu valía espiritual, donde no tienes que mostrar solo tu lado más evolucionado, donde puedes decir, tengo miedo de que nada de esto tenga sentido, tengo miedo de estar viendo cosas que no existen, tengo miedo de que mi despertar sea solo una forma elaborada de locura, y en lugar de recibir corrección o consuelo superficial, simplemente ser escuchado sin juicio. Ese espacio no requiere un lugar físico específico, no requiere una persona específica,
aunque cuando aparece alguien capaz de sostenerlo contigo es un regalo raro. Lo que requiere es tu disposición a ser honesto sobre lo que realmente experimentas, más allá de la narrativa espiritual que has construido para ti mismo. La mayoría de los buscadores espirituales viven en una contradicción agotadora. Por un lado, están explorando dimensiones de conciencia que sus círculos sociales normales no pueden comprender. Por otro lado, cuando entran en círculos espirituales, sienten la presión de mostrarse siempre en su mejor estado, siempre evolucionando, siempre en paz, siempre con claridad. Pero la verdad del camino espiritual profundo es que a menudo te sientes más confundido que antes de comenzar. Ves más, pero esa visión expandida incluye ver la vastedad de lo que no comprendes. Sientes más, pero esa sensibilidad aumentada incluye sentir capas de sufrimiento que antes ni siquiera sabías que existían. Y si no tienes un espacio donde puedas ser honesto sobre eso, si siempre tienes que proyectar la imagen del buscador iluminado que tiene todo resuelto, eventualmente algo dentro de ti se quiebra. O te vuelves cínico y abandonas el camino. O te vuelves rígido y te aferras a dogmas que te dan certeza falsa. O te fragmentas entre quien realmente eres y quien finges ser. El ritual de Betania era el antídoto a esa fragmentación. Era el espacio donde Jesús podía admitir que la misión que cargaba era abrumadora, donde podía expresar dudas sobre si alguien realmente entendería lo que intentaba transmitir, donde podía sentir el peso de saber que su camino probablemente terminaría en violencia, y no tener que fingir fortaleza inquebrantable al respecto. Y era el espacio donde María podía hablar de lo que veía en sus visiones sin ser interrogada sobre si era brujería o posesión demoníaca, donde podía expresar la soledad de ver estructuras de opresión que otros consideraban normales y naturales, donde podía ser reconocida como vidente sin tener que justificar constantemente su autoridad espiritual frente a hombres que asumían superioridad por default. Ese ritual sigue existiendo como posibilidad, no en Betania como lugar geográfico, sino como espacio psíquico y espiritual que puedes crear primero dentro de ti mismo, y luego, si tienes la fortuna, compartir con otro. Comienza cuando te permites no fingir, ni siquiera ante ti mismo. Cuando dejas de lado las narrativas espirituales que has construido sobre quién deberías ser, y te sientas simplemente con quien eres en este momento, con toda tu confusión, tu miedo, tu anhelo de comprensión que nunca parece satisfacerse completamente. Y si encuentras a alguien que pueda sentarse contigo en ese espacio sin intentar arreglarte, sin ofrecerte respuestas prematuras, sin juzgarte por no estar más avanzado, honra esa relación como lo sagrado que es. Porque es más rara y más valiosa que cualquier experiencia mística espectacular. Escribe: puedo ser honesto. Hay un momento en los evangelios que la mayoría pasa por alto, pero que revela algo extraordinario sobre lo que realmente ocurrió entre Jesús y María Magdalena. Todos los discípulos varones huyeron cuando arrestaron a Jesús. Pedro, que había jurado morir con él, lo negó 3 veces antes de que amaneciera. Los demás se dispersaron, aterrorizados de ser identificados como seguidores del condenado. Ninguno estuvo presente en la crucifixión. Ninguno arriesgó su vida para acompañar a su maestro en sus últimas horas. Pero María Magdalena permaneció. Junto con otras mujeres, estuvo al pie de la cruz mientras él moría. Estuvo presente cuando bajaron su cuerpo. Fue la primera en llegar a la tumba al 3er día. Y fue a ella a quien primero se le apareció después de la resurrección. La interpretación tradicional de esto es que María era más devota, más fiel, más amorosa que los discípulos varones. Pero esa lectura se pierde lo esencial. María no permaneció por valentía excepcional o por amor romántico. Permaneció porque había comprendido algo en Betania que los demás nunca captaron completamente. Algo que surgió de esas conversaciones nocturnas sin testigos, de esos momentos de vulnerabilidad compartida, de ese ritual invisible de ser vistos mutuamente en su humanidad completa. Había comprendido que presenciar el dolor del otro, sin poder cambiarlo, también es amor. Quizás es la forma más profunda de amor que existe.
Los discípulos varones habían seguido a Jesús esperando victoria. Esperaban que derrotara a los romanos, que restaurara el reino, que demostrara su poder divino de forma innegable. Cuando el camino llevó hacia el sufrimiento y la aparente derrota, su marco conceptual completo se colapsó. No tenían recursos internos para procesar lo que estaba ocurriendo, porque nunca habían contemplado esa posibilidad. Pero María había visto a Jesús en su humanidad vulnerable. Había escuchado sus dudas. La mayoría de las personas, cuando enfrentan el sufrimiento de alguien cercano, hacen una de dos cosas. O intentan arreglarlo inmediatamente con consejos, con soluciones, con intentos de hacer que la persona se sienta mejor. O se distancian emocionalmente, porque el dolor del otro les resulta demasiado difícil de sostener. Ambas respuestas son comprensibles y humanas. Pero ninguna de las dos es verdadera presencia. Verdadera presencia es poder sentarse junto a alguien en su dolor sin necesidad de cambiarlo. Es poder decir, con tu sola presencia: veo lo que estás atravesando, no puedo quitártelo, pero no te voy a abandonar en medio de ello. Eso es lo que María ofreció a Jesús en la cruz. Y es lo que Jesús había ofrecido a María en Betania cuando ella cargaba con el peso de su propia visión marginalizada. El resultado de ese intercambio fue una transformación silenciosa que ningún evangelio oficial pudo capturar completamente. Ya no puede conformarse con relaciones superficiales donde solo se muestra una versión editada de sí mismo. Ya no puede tolerar espacios donde la autenticidad tiene que ser sacrificada para mantener la paz. Y quizás eso es lo más amenazante de todo para las estructuras de control. No es el conocimiento esotérico. No son las enseñanzas secretas. Es el simple hecho de que cuando las personas han experimentado ser completamente vistas y aceptadas en su humanidad total, se vuelven imposibles de manipular con promesas de aceptación condicional. Ya no necesitan la aprobación de la institución religiosa, porque han experimentado algo más profundo. Ya no necesitan conformarse a roles predefinidos, porque han sido reconocidos más allá de cualquier rol. Ya no pueden ser controlados con amenazas de exclusión, porque ya han encontrado inclusión verdadera en al menos un otro. Ese es el poder secreto. Y por eso tenía que ser borrado de la historia oficial. Comenta: ser humano también es sagrado. El secreto de Betania no fue escrito completo en ningún evangelio. Porque algunos conocimientos no pueden ser completamente capturados en palabras. Solo pueden ser reconocidos por quienes han tenido experiencias similares. No habla de romance, aunque el amor estaba presente. No habla de conspiración, aunque ciertamente fue ocultado. Habla de algo más fundamental y más necesario. Habla de reconocimiento. De dos almas recordándose mutuamente que no estaban rotas, solo cansadas de fingir. De dos seres encontrando un espacio donde podían ser completamente honestos sobre el peso que cargaban, sin tener que disfrazarlo como fortaleza espiritual. Y tal vez por eso esta historia sigue resonando a través de 2 milenios. Porque toca algo que sigue siendo verdad en la experiencia humana, especialmente para quienes caminan senderos de conciencia que la mayoría no comprende. Tú también necesitas, aunque sea una vez en tu vida, un espacio donde puedas decir: yo también tengo miedo de estar viendo cosas que nadie más ve. Yo también me siento solo en esta comprensión. Yo también me canso de tener que traducir constantemente mi experiencia interna a un lenguaje que otros puedan tolerar. Y aún así, sigo aquí, sigo buscando, sigo preguntando. Ese reconocimiento honesto de tu propia humanidad en medio del camino espiritual no es debilidad. Es el comienzo de la verdadera fortaleza. Porque solo cuando dejas de fingir fortaleza que no tienes, puedes acceder a la fortaleza real que surge de la autenticidad. Si este mensaje despertó algo en ti, este canal es un refugio para almas que despiertan sin ruido. Suscríbete, no para aprender más información, sino para recordar lo que ya sabes en algún nivel profundo, pero que tal vez nunca tuviste permiso de decir en voz alta.